Vivimos en un planeta de agua. El agua cautiva nuestros sentidos. El agua es divertida. Sin agua no hay vida. Existen regiones en el mundo que nos demuestran cómo podemos respetar y usar el agua de una mejor manera en el futuro. El agua es nuestro futuro. Dios creó el cielo y la tierra, pero nosotros creamos los Países Bajos. Es el credo que con tanta confianza pregonan los habitantes del lugar. Los neerlandeses domaron al mar con diques, drenaron pantanos, y su nación está atravesada por incontables canales y vías acuáticas. Pero la naturaleza amenaza con contraatacar más fuerte que nunca antes. El cambio climático hace que las tormentas sean más intensas y los niveles del mar se elevan cada vez más. En vista del aumento de los diluvios y del nivel del mar, las personas deben encontrar nuevas formas de vivir con el agua. Las soluciones tradicionales de los neerlandeses ya no son suficientes para mantener al país hundido a salvo. Así que los neerlandeses hicieron un nuevo pacto con el agua. ¿Y de qué se trata? Los Países Bajos, el pacto con el agua. Cada año millones de turistas visitan Ámsterdam. Los pintorescos canales que atraviesan la ciudad son una famosa atracción. Lo que no es tan conocido es que desde hace siglos los canales no funcionan solo como enlaces de transporte y drenaje, sino que representan una constante amenaza para Ámsterdam. Marcel Stiefe nació y creció en este lugar. Como ingeniero civil, ha dedicado su vida a la lucha contra el agua, igual que muchas generaciones de neerlandeses antes que él. Considera que el agua es tanto una amiga como una enemiga. Como pueden ver por las fechas de construcción que están grabadas en la mayoría de los edificios y también en los puentes, la ciudad sufrió una expansión considerable durante el siglo XVII. Las inundaciones eran una gran amenaza en esa época. Los neerlandeses navegaban los océanos hasta Asia y partían de este lugar en Ámsterdam. En esa época, Ámsterdam tenía una conexión abierta con el Mar del Norte, por lo que las mareas de las tormentas podían inundar la ciudad. Como advertencia, en 1683, el alcalde mandó colocar placas de mármol. Sí, aquí tenemos una de las 6 placas de mármol originales que aún se conservan en la actualidad. Su función era indicar la altura del agua en caso de que una inundación llegara a pasar. Era para recordarle a las personas de Ámsterdam que cualquier edificio que se encontrara debajo de esa marca estaba amenazado y necesitaba protección. Los buques de carga aún se cruzan en el camino de los amantes de la navegación y de los turistas. El puerto de Ámsterdam sigue estando conectado al Mar del Norte, pero los neerlandeses mantienen el reflujo y la inundación de las mareas lejos de la ciudad con un sistema de esclusas y bombas.
lo cual es bueno. En la actualidad, Ámsterdam se encuentra en promedio a 1 metro bajo el nivel del mar. Algunos distritos incluso están más abajo. Si no fuera por estas esclusas, entonces Ámsterdam no podría ser habitable porque habría agua por todas partes. Si el nivel fuera 1 metro más arriba de lo que está ahora, miren alrededor, no sería divertido. Por ejemplo, si los niveles de las mareas añadieran otro metro, entonces nadie podría vivir en este lugar. Ámsterdam no es el único. El nombre de Países Bajos es adecuado. Cerca de 1/4 del terreno se encuentra bajo el nivel del mar. Y para no hundirse, los neerlandeses han reforzado sus costas durante siglos con diques sólidos y también con arena. 250 kilómetros de dunas y playas hacen que la fuerza de las olas se reduzca. Para la mayoría de los neerlandeses y de los turistas del extranjero, las costas arenosas son un lugar perfecto para realizar actividades recreativas. La playa en Kijkduin, en las afueras de La Haya, es una de las favoritas de la nación. Marcel Stieve viene aquí a menudo, pero como ingeniero costero, le preocupa este tramo de la costa neerlandesa. Esta costa es bastante dinámica. Las olas y las corrientes marinas se pueden llevar secciones completas de la playa y en donde la franja de dunas no es lo bastante ancha como para resistir. Los diques son sobrepasados. Cada año el mar se lleva enormes cantidades de arena de la costa, acción contra la cual los neerlandeses luchan incesantemente. Alrededor de cada 5 años, Kijkduin y muchas otras secciones de la costa se convierten en grandes sitios de construcción. Maquinaria pesada esparce arena desde el fondo marino para reforzar la costa. Si el nivel del mar continúa elevándose, entonces tendremos que reparar con más frecuencia. Pero en realidad esa es una buena idea. Tener que modificar todo el ecosistema cada par de años. En lugar de apilar arena cada vez con más frecuencia, en el año 2011, Marcel Stieve y su equipo de ingenieros se arriesgaron a algo totalmente nuevo. Usando alrededor de 20 millones de metros cúbicos de arena, 5 veces más que lo usual, construyeron una inmensa península a la cual llamaron el motor de arena, de 2 kilómetros de largo y 1 kilómetro de ancho. La idea era excepcional, que el mar pasara de ser un enemigo a un aliado. La misma naturaleza distribuiría la arena amontonada a lo largo de la costa, durante los siguientes 20 años, por su propia cuenta, y durante este periodo no serían necesarias más reparaciones en la playa. ¿Pero funciona? Los científicos lo verifican cada 2 meses. Exactamente hacia dónde es arrastrada la arena, a dónde la llevan las corrientes. Usando motos acuáticas, los ingenieros costeros miden la profundidad de la laguna delimitada por el motor de arena desde la costa hasta el mar abierto. Y mantienen vigilada la playa a todas horas. Las cámaras de vigilancia en lo que se conoce como la Torre Argus registran hasta los cambios a corto plazo. Después de 5 años todo luce bien. La colaboración con la naturaleza funciona. Según lo planeado, las olas y las corrientes distribuyen la arena del motor de arena en forma de gancho a lo largo de la costa. Esta gentil defensa costera también les ha gustado a los visitantes.
La laguna resguardada se ha vuelto uno de los lugares preferidos para los kitesurfistas en los Países Bajos. Cada vez se vuelve más y más claro que la protección de la costa debe aumentar a la par de la elevación del nivel del mar. Cada vez que las mareas se eleven, y eso simplemente no se puede lograr con una construcción fija. Esas estructuras siempre van a fracasar. Eso no significa que no puedan ser usadas en algunas ocasiones como solución temporal, pero al final los diques sólidos siempre ceden. Eliminar los diques sólidos es una idea casi revolucionaria para los neerlandeses. Abandonar el camino que han seguido durante tantos años. En 1953 ocurrió la gran catástrofe que cambió al país para siempre. Una tormenta golpeó el sur de los Países Bajos. Más de 1.800 personas perdieron la vida. 20.000 animales de granja se ahogaron en las inundaciones. La respuesta de los neerlandeses a la tragedia fue un monstruo de rocas, concreto y acero. Construyeron un bastión de gigantescos diques y defensas marinas a lo largo de la costa del sur, conocido como el Plan Delta. Brazos completos de los estuarios del río Rin y del río Mosa fueron cortados del mar. El mayor componente de la cadena de defensa es la barrera contra marejadas de la Escalada Oriental, un monumento a las habilidades de ingeniería danesas. Terminada en 1986, la larga presa de 3 kilómetros cuenta con 62 enormes esclusas que pueden cerrarse en 1 hora y aíslan a la bahía detrás del Mar del Norte. Esto se hace cuando hay amenaza de una poderosa tormenta, una vez al año en promedio. Pero el esplendor de estas gigantescas estructuras parece haber pasado, en parte porque son una gran invasión en la naturaleza. La Escalada Oriental, la amplia bahía detrás de la barrera para tormentas, ha cambiado. Al principio, solo las personas que vivían y trabajaban en ese lugar lo notaron. El pequeño pueblo de Ierseke, en la Escalada Oriental, es famoso en toda la nación por sus pescadores y por una especialidad culinaria. Aquí se han cultivado ostras desde 1870. La producción anual de 2.500 toneladas es modesta en comparación con Francia. Pero las ostras de Zelanda son valoradas por los gastrónomos como una delicia especial. Johnny Doge trabaja aquí desde hace más de 50 años. Generaciones de su familia han cosechado ostras, almejas y langostas en la costa oriental. Él tenía dudas sobre la construcción de la barrera contra marejadas. Sí, es verdad, ahora todo es muy seguro. En la Escala Oriental,
Pero el gobierno solo tomó la decisión de construirla. Ellos no pensaron en las consecuencias que esa barrera podría generar. Al final, resultó ser una enorme falla. No es que fuera un fracaso total, pero creo que olvidaron considerar a un elemento importante, la naturaleza. Y la naturaleza decide por su cuenta lo que pasará en el territorio. Poco después de que la barrera fue terminada, Johnny Boje y sus compañeros pescadores notaron que un cambio gradual ocurría. Navegaban hacia la escalada oriental todos los días para cultivar y cosechar sus ostras y almejas. Cada pescador tiene su territorio definido. Lo vieron de primera mano. La barrera redujo de forma significativa la corriente en la bahía, aproximadamente en un 30 o un 40%. Eso suena bastante inofensivo, pero tiene consecuencias a largo plazo. El cambio en la corriente también modificó el movimiento de la sal y los sedimentos. Esto no es bueno para cultivar almejas y pone en peligro a la costa. El científico Tom Isobard ha estudiado este fenómeno y le preocupan los bancos de arena en las orillas de la escalada oriental. Vamos por allá, tenemos que revisar eso. Al igual que con las marismas, cuando la marea baja, emergen grandes áreas de arena y sedimentos. Como la corriente ya no arrastra los sedimentos suficientes, estos bancos de arena se están encogiendo. Los bancos de arena también son muy importantes para los diques porque ayudan a ralentizar las olas. Por lo tanto, protegen a los diques de los golpes del agua y con la construcción de la barrera contra marejadas se provocó una especie de falta de arena y lo que sucede es que los bancos de arena se erosionan y son arrastrados. ¿Es por aquí? Sí. Tom Isobard buscó una manera de asegurar los bancos de arena y con ello los diques, y encontró un aliado en la naturaleza: las ostras. También son criadas en la escalada oriental fuera de las granjas. Su idea fue que las ostras se establecieran alrededor de los bancos de arena amenazados. Así retendrían la arena y a los sedimentos. Pero las ostras necesitan algo a lo que sus larvas nadadoras puedan aferrarse. Tom Isobard tuvo lo que necesitaba de los pescadores de Irseke: caparazones de ostras vacíos. Apilados en una jaula de malla de alambre, forman un arrecife artificial en donde las ostras vivas pueden habitar. Él y sus colegas trazaron con cuidado el crecimiento del arrecife y cómo es que ha cobrado vida año con año. Mientras el alambre se oxida lentamente, las ostras forman un sistema de protección costera viviente. No podemos solo eliminar los diques, pero lo que podemos hacer es incluir al ecosistema en las medidas de protección para la costa. Y lo que queremos es que a las marismas y también al arrecife de ostras y a las dunas se les preste más atención. Otra ventaja es que los bancos de ostras pueden crecer junto con la elevación del nivel del mar. La naturaleza ayuda una vez más a los neerlandeses a defenderse contra el cambio climático. La lucha contra el agua ha moldeado a los neerlandeses por siglos y creó las estructuras por las cuales este pequeño país costero es famoso en todo el mundo. Alex van der Perk cuida este legado. Él es uno de los más de 1.500 molineros voluntarios en los Países Bajos. Uno de sus trabajos es mantener el molino en funcionamiento
y preservar el conocimiento de su funcionamiento. Al igual que miles en el país, su molino tenía un solo propósito: usar la energía del viento para bombear agua. Los Países Bajos no solo están amenazados por el mar, sino también por las aguas y los ríos subterráneos. Grandes áreas al oeste del país serían un inhabitable pantano si no fuera por el drenaje. Los neerlandeses convirtieron este pantano en tierras cultivables. A partir del siglo XV desarrollaron un sofisticado sistema de zanjas para poder bombear agua de los campos a baja altitud, primero hacia los canales y luego hacia los ríos. Los polders, como se les conoce a estos campos, aún deben ser drenados constantemente. Esa ya no es la labor de los molinos de viento. Ahora una serie de bombas eléctricas modernas se hacen cargo de ello. Pero a causa del trabajo permanente de drenaje, los neerlandeses crearon otro problema. El suelo pantanoso drenado se ha hundido. Muchos polders yacen bajo el nivel de los poderosos ríos Mosa y Rin, que fluyen a través de ellos. Si los altos niveles de agua hacen que un dique falle, los polders más bajos se inundarán de inmediato. Durante siglos, las personas de los Países Bajos se acostumbraron a este peligro. Han tenido fe en sus diques, como aquí en el polder de Overdipse, en el distrito de Bergse Maas, al sureste de Rotterdam. Aquí es donde la familia Vliekers tiene su granja, una típica granja neerlandesa de lácteos con alrededor de 100 vacas. A Stan Vliekers no le preocupa la seguridad de su familia. El gobierno es responsable de construir y dar mantenimiento a los diques. Como la mayoría de los neerlandeses, se sentía protegido. La esposa de Stan, Yvonne, creció en el polder. La granja solía pertenecerles a sus padres. Ella tampoco consideraba que el agua del río cercano fuera una amenaza. Muchas gracias. No teníamos ningún problema con el polder. El viejo dique era alto y nos protegía bastante bien de las posibles inundaciones. El agua era divertida y agradable. De hecho, en nuestras fotos de bodas, las fotos que nos tomaron cuando nos casamos, estamos juntos en un bote y eso fue muy divertido para los dos. Nos gustaba mucho el agua. Esta apacible relación con el agua recibió un fuerte golpe en 1993 y de nuevo en 1995. En un corto periodo, 2 elevaciones de agua récord en el río Mosa y en el Rin amenazaron al país. Eran presagios del cambio climático. En 1995 en especial, la situación fue extremadamente crítica. 250,000 de personas fueron evacuadas. Las autoridades temían que los diques cedieran en varios lugares.
El dique estaba bajo vigilancia. Pero Teníamos cada noche miedo. dormimos con el temor de que la mañana siguiente todo se encontraría inundado. El agua comenzó a filtrarse a través del dique. Y cuando llevaba a los niños a la escuela en las mañanas, podía verse mucha agua pasando en algunos lugares a través del dique. Eso ya no se sentía seguro. No. Los diques resistieron. Todo parecía estar bien. Pero después de que el elevado nivel del agua bajó, llegó un anuncio del gobierno que nadie imaginaba. Los diques en el polder Overdipse no serían elevados, sino disminuidos. La próxima vez que el agua del río alcanzara un nivel extremadamente alto, el polder sería inundado de forma deliberada para que las grandes poblaciones de las ciudades río abajo pudieran estar a salvo de inundaciones. El plan dejaba en claro que la granja de los Freakers jamás estaría a salvo de nuevo. Habría significado que nuestra casa y los edificios de la granja estuvieran bajo 3 o 4 metros de agua. Todos tendrían que ser evacuados. Ese era el plan original del gobierno. Me parece que ese era un plan completamente absurdo. Sí, era muy Era algo injusto. inconcebible. Estábamos listos para pelear. No dejaríamos que sucediera. Nosotros no lo íbamos a permitir. Los habitantes del polder unieron fuerzas y buscaron una solución. No querían abandonar sus hogares, pero también reconocían su responsabilidad para con las personas del resto del país. Tuvieron largas discusiones y al final le presentaron al gobierno su propio plan. Cuando los ríos estuvieran extremadamente elevados, el polder sería inundado, pero sus casas estarían a salvo en todo momento. Pero eso, a su vez, significaba que todas las granjas del polder deberían ser demolidas antes. Una decisión difícil para Yvonne. Fue devastador. Cuando llegaron todas las máquinas excavadoras antes de lo que esperaba, aplanaron todo el jardín sin avisar antes. Y yo estaba muy furiosa porque tenía la intención de llevar mis flores y mis arbustos al nuevo jardín en la nueva casa para poder tener un trozo de nuestro pasado, de nuestra historia en la nueva casa. Eso fue algo que me afectó demasiado. Fue algo muy doloroso. Antes de que los diques fueran reducidos, se construyeron casas nuevas en la orilla del polder. Las granjas nuevas se construyeron en colinas para asegurar que los dueños permanecieran secos y en lo alto bajo circunstancias de inundación extrema. Igual que sus vecinos, los Freakers tenían 15 extenuantes años en esa granja, pero están contentos con su nuevo y moderno hogar. También expandieron su granja, compraron más tierras y ganado. Y equiparon su nuevo establo con robots de última tecnología que ordeñan a las vacas de forma totalmente automática. Los Freakers lo pagaron con préstamos personales. El gobierno solo compró su antigua granja al precio del mercado. Ahora esperan con ansias que la siguiente inundación extrema llegue. Tal vez el siguiente año o dentro de 20 años. Pero después de todas las batallas también están orgullosos de lo que hicieron por su país. Al hacer esto fuimos capaces de proteger a 4 millones de personas al permitir que el polder sea inundado. No imagino que estas 4 millones de personas tengan idea de lo que pasó en esta pequeña comunidad
para que eso fuera posible. La historia de los Fliakers y el polder de Overdipse es parte del programa a gran escala Espacio para el Río. Esto prevé nada menos que renunciar a la fe en diques cada vez más altos y barreras contra marejadas cada vez más resistentes. En los años recientes, en más de 30 sitios a lo largo de las riberas de los Países Bajos, se ha trazado un nuevo pacto con el agua. Ralph Hastra trabaja para la Autoridad Nacional de Manejo del Agua, la Wright-Batterstadt. Es responsable del proyecto más radical en el programa de espacio para los ríos. Creo que esto es algo sin precedentes. Los Países Bajos son famosos por construir diques. Las personas de la ciudad y también los visitantes extranjeros pueden ver que adoptamos un enfoque totalmente diferente a la forma en que manejamos el agua, y en varios lugares de los Países Bajos se puede apreciar que se tomaron medidas considerando el espacio y también el terreno. Le devolvemos terreno al río como protección para las inundaciones. Aquí en el distrito de Norwalk, para evitar inundaciones, las casas y las granjas también fueron reconstruidas en colinas. Pero hay una gran diferencia del polder de los Fliakers. Los diques de este lugar fueron reducidos tanto que las inundaciones del río llegan al polder varias veces al año. El agua fluye bajo puentes especiales para las inundaciones. Ya no es posible cultivar en este lugar. Muchos agricultores tuvieron que vender sus tierras al Estado. Para ellos fue una experiencia extremadamente dolorosa. Aprendí que simplemente es mejor no entrometerse con la tierra de un agricultor, porque a ellos en realidad no les importa el dinero. Algunas familias han vivido en esos lugares durante años, generación tras generación, y eso tiene un enorme valor emocional. Es extremadamente difícil darles esa clase de noticias. Chad Belde es uno de los agricultores que tuvo que ceder sus tierras para las nuevas medidas de protección contra inundaciones. Solía criar cerdos y cultivaba alimento para ellos. Su padre y su abuelo fueron agricultores. Los planes del gobierno de abrir el Norwalk para el río los enfureció. Fue una situación difícil y complicada y tratamos de impedir que se llevara a cabo, lo intentamos. Tuve reuniones con varios compañeros agricultores para discutirlo y decidimos que íbamos a pelear para conservar nuestras tierras. Pero no se puede ganar. No se puede ganar cuando peleas contra el Estado. El gobierno tenía la ventaja porque era una cuestión de interés nacional. Ellos tenían eso a su favor. O estabas de acuerdo o realizaban una expropiación. Siempre tienen la razón. El trabajo de Ralph Hastra era llegar a un acuerdo con los agricultores. Tuvo largas charlas con cada uno de ellos y buscó alternativas. Para Shag y Brigitte Belde también. Aquí tienes. Llevamos mucho tiempo considerando esa Claro, es posibilidad. comprensible. Yo haría lo mismo. Sí, por supuesto. No creo que sea tan complicado. Seguramente Para ellos, la cuestión no era comprar tierras y una granja en otro lugar. Pero se sentían demasiado jóvenes como para retirarse. podría ser una opción. Al final encontraron una forma para quedarse.
Justo a un lado de su casa, en el borde del área de inundación, abrieron un sitio de campamento. Donde solía crecer el maíz forrajero para sus animales, ahora cuidan a los campistas. Los Velde están absortos en su nuevo trabajo, el cual no es tan agotador como criar cerdos. Pienso que es un gran lugar. No nos importa conducir durante horas para llegar aquí. Sí. El nuevo enfoque para la protección contra inundaciones no solo ha cambiado sus vidas, sino también fundamentalmente el paisaje de su polder. Jamás imaginamos que el Nordbard podría ser un lugar lindo donde las personas vinieran para descansar y divertirse. Fue algo inesperado, la gente realmente lo disfruta, Les gusta, es más sí. popular de lo que esperábamos, a decir verdad. En el Nordbard se estableció un nuevo y singular paisaje para los Países Bajos. En lugar de pastizales y campos, aquí en el corazón de los Países Bajos hay escenas que evocan a África. Una manada de caballos semisalvajes se alimenta aquí a lo largo del año. Son Konigs, una raza que se creía que es descendiente de los últimos caballos salvajes de Europa Oriental. Para mantener a las planicies inundadas libres de arbustos y árboles, un grupo de búfalos de agua fue llevado al polder. Si tienes suerte, puedes mirarlos dándose un chapuzón en el agua de la inundación. Ciertas partes de los polders fueron dejadas intactas. Ahora le pertenecen al adyacente Parque Nacional de Beisbok. Esta es la reserva de un joven guardabosques, Thomas van der Es. Le fascina la forma en la que el agua ha convertido las tierras de cultivo en un paisaje natural en los últimos años. Por allá había un sendero, pero ahora los árboles están muertos y secos. Era un paisaje muy distinto, solía haber campos de remolachas y de patatas. Había una granja atrás de todo esto. Ahí vivía una familia, pero el gobierno compró esos terrenos. Por lo general los agricultores consiguen tierras en otro lugar o se dedican a otras cosas. Sí, es difícil de creer, pero justo en donde estamos en este momento, estas solían ser tierras de cultivo. Y ahora es un pantano que parece que ha estado aquí desde siempre. Para apreciar la belleza total del Beisbok se necesita un bote. La parte central del bosque nacional fue abandonada ante el agua después de la gran inundación de Santa Isabel en 1421. Es un área de agua dulce, pero las mareas del Mar del Norte aún se sienten mientras mueven al río Rin. En el laberinto de afluentes, bahías y estanques, el agua se eleva y baja alrededor de 30 centímetros diarios. Este singular santuario es hogar de especies animales poco comunes. Durante los últimos años, una de las pocas parejas de águilas marinas en los Países Bajos ha criado a sus polluelos aquí. Por encima y por debajo del agua, una verdadera jungla floreció. Es el hogar de criaturas asombrosas.
pez gato, el pez depredador de agua dulce más grande de Europa, espera a su presa. Puede superar los 2 metros de longitud y llega a vivir hasta 80 años. Al recorrer el Parque Nacional de Biesbosch, puedes vislumbrar cómo habrían lucido los Países Bajos antes de que las personas modificaran el terreno y las vías acuáticas. Es único en Europa porque aquí se reúnen los ríos más grandes de Europa Occidental, el Rin y el Mosa. Y para los estándares neerlandeses es un lugar grande. Somos un país pequeño, todo tiene un orden específico. Están las tierras de cultivo, la industria, por supuesto, Rotterdam con su enorme puerto. Pero también está este lugar en donde la naturaleza tiene su propio espacio y de inmediato se aprecia que este es el lugar donde algo especial emerge. A solo 25 kilómetros de distancia en línea recta se encuentra Rotterdam. Más de 2 millones de personas viven en esta región metropolitana. Es el puerto más grande de Europa. Las personas del lugar afrontan el cambio climático por todas partes. Tormentas que llegan del Mar del Norte e inundaciones por el río Rin. Y si eso no fuera suficiente, hay otro fenómeno climático. Las fuertes lluvias cada vez son más frecuentes, sobrecargan el sistema de drenaje y a veces causan serias inundaciones y daños mayores. Los planeadores urbanos intentan abordar el problema con la creación de lugares en donde el agua de la lluvia pueda ser recolectada sin causar daños. Estas se conocen como plazas de agua y tienen como objetivo volver a Rotterdam resistente al cambio climático. Esta plaza aún conserva el agua de la lluvia de anoche. La drenará lentamente en las siguientes horas. Luego los pupilos de las escuelas vecinas podrán usar la plaza de nuevo. Es una buena oportunidad para que Arnold Molenaar valore el proyecto. Él supervisa todas las actividades para la resistencia al cambio climático en Rotterdam. Podemos mejorarlo. Diseñamos la plaza para que, durante circunstancias normales, pudiera ser usada como cancha de baloncesto o tal vez como un teatro. Pero cuando hay lluvias abundantes, entonces se llena de agua. Pero es una inundación pequeña y controlada. Por una parte, esto nos vuelve más resistentes al cambio climático y hace que la ciudad sea más atractiva. En los años recientes, Rotterdam ha extendido de forma masiva sus medidas de control de inundaciones. Cuando llueve con intensidad, el canal Westerschelde en el centro de la ciudad también puede retener agua. Pero la protección más inusual contra las fuertes lluvias se encuentra en las alturas encima de las calles de Rotterdam. La tierra de los jardines en las terrazas retiene el agua de lluvia. Más de 200.000 kilómetros cuadrados de terrazas ya están floreciendo en la ciudad. Uno de los proyectos más grandes es la granja de terrazas. Aquí se cultivan vegetales, frutas y hierbas. Su crecimiento ha sido mayor en estos meses. Sí. Hace unas semanas estaban de este tamaño. Para Arnold Molenaar, las terrazas verdes son un elemento importante para preparar a Rotterdam para el cambio climático. Y no solo porque las terrazas retienen el agua de las lluvias.
protegen a los edificios. Las terrazas hacen que sean más durables y proveen un clima más placentero. No solo tendremos las lluvias más fuertes en el futuro, sino que también será más caluroso. Las temperaturas aumentan cada vez más y más, entonces entre más terrazas verdes tengamos, más balanceado será el clima promedio de la ciudad. Además, el jardín en la terraza también es un lugar de encuentro social. Todos los que trabajan aquí son ayudantes voluntarios del vecindario. Primero que nada, es un lugar bastante agradable. La mayoría de los visitantes tienen que subir 7 pisos de escaleras para poder llegar aquí y llegan haciendo... Pero luego sonríen, miran todo lo que hay alrededor y dicen, wow, es hermoso. Los agricultores de terrazas incluso tienen su propia colonia de abejas. Las abejas polinizan las plantas y proveen la miel que se vende en la cafetería de la terraza. Los edificios y las casas en los Países Bajos son parte de la nueva dirección en la lucha contra el cambio climático y las crecientes inundaciones en Rotterdam y a lo largo del país. Las personas de este lugar siempre han vivido con el agua y cerca de ella, pero si algún plan visionario entra en vigor, los neerlandeses vivirán cada vez más en el agua. Waterstudio.nl es un despacho arquitectónico cerca de La Haya que se especializa en edificios flotantes. El creativo encargado del despacho es el joven arquitecto Koen Oltis. Él piensa que el aumento del nivel del agua causado por el cambio climático también es una oportunidad. Si analizamos a los Países Bajos, en realidad veremos que es un territorio falso, porque una gran máquina bombea desde los polders hacia el exterior la misma cantidad de agua que la región de Tokio usa en todo un año. Y si entonces construimos sobre el agua, tenemos una solución. Usamos el agua y creamos viviendas. En un proyecto gubernamental, los planeadores y los arquitectos empezaron a experimentar desde 2005 en 15 áreas propensas a inundaciones. En el distrito de Airburg, en Ámsterdam, crearon la zona residencial flotante más grande hasta la fecha. Los edificios lucen diferentes, pero funcionan de la misma manera. Están anclados a pilares de acero. Cuando el nivel de agua aumenta, los eleva. La crisis financiera frenó este proyecto en los Países Bajos, pero ahora se ha retomado. En particular en la zona conurbada densamente poblada desde Ámsterdam y La Haya hasta Rotterdam. Los terrenos para construcción son costosos y difíciles de encontrar. Los embarcaderos para casas flotantes son más sencillos de conseguir. De alguna forma, eso compensa un poco los mayores costos técnicos. Me encanta. El contratista de obras, Olaf Jansen, ha vivido en el agua desde hace 2 años. Está tan complacido con su hogar que él mismo empezó a trabajar en el sector de viviendas flotantes. Junto con Koen Oltis, intenta asegurar que más personas puedan costear este tipo de hogar. Todos tienen curiosidad. Las personas creen que esto es muy interesante. A todos los que vienen a ver el lugar les encanta, les emociona el espacio, la naturaleza, todo les gusta. Solo recibo reacciones positivas. Hay muchas personas que les gustaría vivir en un lugar así.
Lentamente se vuelve convencional. Por el momento nos enfocamos en trabajar únicamente en apartamentos flotantes, así como en viviendas económicas, e incluso tenemos algunos proyectos flotantes en el extranjero. Es un proceso que tarda años y al principio solo los adinerados tenían acceso a esa tecnología, pero queremos que el proyecto esté disponible para todos. Kun Oltis incluso sueña con ciudades enteras construidas sobre el agua. Contempla escuelas flotantes y estacionamientos de varios niveles que sean flexibles. Si son necesitados en algún otro lugar después de 5 o 10 años, los edificios podrían ser desplazados con facilidad en el agua. Sus ideas revolucionarias ahora son muy solicitadas en todo el mundo. Cuando empezamos éramos un proyecto pequeño, solo queríamos construir en los Países Bajos, pero de pronto recibimos solicitudes de todas partes del mundo. Nueva York, Tokio, Shanghái. En esa clase de ciudades es donde se encuentran las oportunidades. Muchos países alrededor del mundo tienen problemas similares al de los Países Bajos. El cambio climático provoca más lluvias e inundaciones. Y en las ciudades costeras en particular, el espacio es un lujo que escasea. Las ideas ecológicas también son exportadas, como por ejemplo, la protección de las costas con bosques de manglares en Asia. La protección ecológica de las costas y de las ciudades costeras ya no solo está presente en los Países Bajos, sino también en muchas partes alrededor del mundo. Es una nueva mentalidad que se esparce. La tendencia hacia soluciones más gentiles, proteger las costas con arenas y dunas en lugar de rocas, concretos y acero, se esparce de los Países Bajos hacia el resto del mundo. Un enfoque a la elevación del nivel del mar como el del motor de arena podría ser de ayuda en muchos países. No solo tiene sentido, sino que también es atractivo. Sí, cada vez nos solicitan más y más consultas sobre el motor de arena, y no solo nos preguntan por las cuestiones económicas, sino también porque es una solución atractiva. El gobernador de Lima quiere tener 3.